Esta ciudad, junto con Marrakech, Meknès y Fez, es una de las ciudades imperiales de Marruecos, y si bien muchas veces se la deja de lado de los circuitos turísticos, Rabat, la capital de Marruecos, tiene lo suyo. Hola, sí. ¿Qué onda la people? Bueno, acá estoy en el tren de Casablanca a Rabat. Es un trayecto de 1 hora y media aproximadamente, y esta donde estoy es la primera clase. El ticket tiene incluido, bueno, el asiento, tiene aire acondicionado y se va directo, aunque tiene algunas paradas de por medio. El primer stop de este itinerario es en la necrópolis de Chelah. Una necrópolis es un lugar histórico en donde se encuentran restos o vestigios humanos, ya sea de culturas o poblados, pero que fueron previo a la era cristiana, es decir, antes de Cristo. Se cree que los primeros que anduvieron por esta zona en particular, por la cercanía al río y porque está el océano Atlántico, fueron los fenicios, aunque los primeros hallazgos que se encuentran son los romanos, que es justamente las ruinas que estoy visitando. Después los romanos abandonan este lugar y vienen los árabes, construyen una madrasa, una mezquita y demás. La necrópolis se encuentra en las afueras de la ciudad, no está en el centro, pero se puede venir caminando, serán alrededor de 30 minutos nada más, y sin un taxi que no les debería costar más de 20 dirhams. La entrada para los extranjeros cuesta 70 dirhams, que son alrededor de 7 euros aproximadamente. En todo el lugar se pueden encontrar las típicas ruinas de los romanos, como por ejemplo el Capitolio. Uy, se fue la luz. El Capitolio, la basílica que representa el Palacio de Justicia, los baños romanos y demás. Es interesante ver un poco la mixtura arquitectónica que ha quedado en este sitio. Por un lado, acá tenemos todo lo que fue el Capitolio de los romanos. Si seguimos por acá, tenemos 1, 2, 3 columnas, que eso fue el Arco del Triunfo. Y después ahí ya tenemos una mezquita, y si seguimos para allá hay una madrasa, que es la escuela coránica, que bueno, eso es parte de los vestigios árabes. Otra de las características que tiene este lugar es que hay una comunidad formada de cigüeñas blancas. Bueno, la próxima parada que vamos a hacer en este itinerario por Rabat es el Palacio Real, pero no sé si realmente se los puedo mostrar porque tengo entendido que todos los que son edificios de la realeza, junto con la Guardia Real, no se pueden sacar fotos ni se pueden grabar. Con lo cual vamos a ir y vamos a ver qué podemos hacer. Lo bueno de la posición estratégica que tuvo en su momento y que buscaban los pueblos es que tiene salida del Atlántico, pero también tiene salida, está a las orillas de un río navegable. Es decir que si hay océano, hay agua,
Si hay agua, hay playa. Si hay playa, hay alcohol. Un dato curioso respecto al alcohol. Como es un país musulmán, está prohibida la venta por cuestiones religiosas, aunque hay lugares oficiales en donde se puede vender legalmente, aunque también todo lo que es el tráfico ilegal de alcohol es bastante común acá. Ahora estoy en la cava de Los Udayas, que es una ciudad fortificada, y dentro de esa ciudad hay un barrio bastante particular porque se parece mucho a otro pueblo en Marruecos que se llama Chefchaouen. ¿Por qué? Porque los edificios están pintados de blanco y celeste. Es un barrio chiquito, bastante tranquilo, que se puede recorrer a pie en media hora quizás, porque la verdad es perderse por sus calles. Ese es el llamado a la oración de la mezquita. El próximo spot que voy a visitar son los jardines andaluces de Rabat, que de andaluces solo tienen el nombre porque se diseñaron en el siglo XX por un arquitecto francés. Así que vamos a ver qué onda. Lo que tengo detrás mío es la Torre Hassan, una de las postales típicas de Rabat. La torre debería haber sido un minarete, que hoy tiene unos 45 metros, pero ¿qué pasó? En su momento el gobernante de Marruecos quería hacer la mezquita más grande del mundo para sobrepasar a una que había en Irak. Bueno, el chabón la quedó, murió y no se siguió con el proyecto y bueno, quedó así, trunca. La Torre Hassan tiene como un fuerte parecido a lo que es la Giralda en España y la Kutubia en Marrakech porque son hermanas, primas hermanas.